adictos, FPV adictos, vamos a ver cómo montar un kit desde cero. Usaremos el receptor XSR, variadores KISS 24 amperios, controladora KISS, motores T-Motor, son los F40V2 de 2400 kV, cámara FPV HS1177, a la que le cambiaremos luego la lente por una de 2,5 milímetros, transmisor FX799T de 600 milivatios, una PDB con OSD Matek, la X-Type, un cable con conector XT60 y el chasis Dark 210 Pro V2, en este caso es el de color azul. Así que vamos a ello. Lo primero que tendremos que hacer es coger los variadores KISS y soldarle todos los cables, todo el cableado. En este caso con los kits de cableado. Y lo primero que haremos es preparar los cables. Pelaremos más o menos 3 milímetros de los cables de alimentación, tanto el positivo como el negativo, y lo que haremos es estañarlos para luego soldarlo más fácilmente. Una vez tenemos todos estañados, prepararemos los cables de señal y masa y telemetría. Pelaremos unos 2 milímetros y estañaremos las puntas. Sujetaremos de alguna forma el variador, en este caso es una pieza impresa que es como un gato, y estañaremos los pads para facilitar la soldadura. Empezamos a soldar el cable de señal, el del medio, en este caso el rojo, no va a ser el positivo sino la telemetría del variador, y por último el negativo o masa. Vemos que estén bien soldados, tirando un poco, y lo siguiente será soldar el cable rojo de alimentación en el lado correspondiente. Intentaremos hacer, lo ideal es que las soldaduras queden brillantes, y uniformes, no queden bultos ni un acabado muy mate. Eso significaría que ha quedado fría y por supuesto nunca soplar a la soldadura, hay que dejar que enfríe lentamente. Hacemos lo mismo con los demás variadores, de estañarlos y soldar los cables en el mismo orden. Una vez tenemos los 4 variadores preparados con sus cables correspondientes, vamos a preparar los motores T-Motor. Cortaremos aproximadamente a unos 3 centímetros todos los cables, dependiendo el brazo que vayamos a montar, en este caso que es del V2, con 3 centímetros y con las dimensiones del KISS será suficiente, y pelamos los cables de los motores. Hacemos lo mismo con los demás motores. Y procedemos a estañar los cables de los motores. Haremos lo mismo con los demás motores. Estañamos los pads de soldadura de los motores del variador, y así, ahora teniendo los cables y los pads estañados, con ponerlo encima y darle un poco de calor se soldarán y quedará una soldadura en condiciones.
esperando que enfríe antes de moverlo, y así evitamos que queden las soldaduras frías y luego con el tiempo empiecen a fallar y nos volvamos locos. Lo mismo con los siguientes motores y variadores. Y preparamos el termo retráctil para los variadores. No lo encogemos, pero lo dejamos ya metido. Ahora vamos a preparar la parte inferior del frame. Pondremos un poco de fijatornillos en cada tornillo del motor para que no se nos suelten con las vibraciones y con el tiempo, porque si se nos suelta el motor en vuelo, aparte de caer, es muy probable que rompamos todos los cables del motor y quede inutilizado. Así que hacemos lo mismo con todos los motores y tornillos. A la hora de apretar los tornillos lo iremos haciendo alternando. Apretamos un tornillo, el contrario y luego al lado. Cada vez, una vez que ya está casi apretado del todo, apretando un poco en cada pasada. Y vamos apretando así en cruz los tornillos poco a poco y quedan mejor fijados y queda el motor bien asentado. Ahora vamos a preparar la PDB Martec con OSD. Calculamos la longitud del cable, en este caso miramos para que quede suficiente para poner la batería arriba o abajo, como prefiramos, y cortamos el cable por esa longitud y pelamos para poder estañarlo. Ahora lo que haremos es preparar todo el cableado de transmisor de vídeo. En este caso le quitamos los cables sobrantes que son para alimentar de 5 voltios, los quitamos del conector del transmisor de vídeo ya que no los utilizaremos, y enrollamos para que queden más recogidos. Calculamos más o menos aproximada la longitud que queremos que tenga, que sobre un poco para poder desmontar y montar fácilmente, y cortamos. Y haremos lo mismo con el cable de la cámara FPV. Calculamos distancia, siempre dejando que sobre un poco para tener margen en el montaje y desmontaje, y cortamos a la medida. En este caso yo siempre alimento la cámara a 5 voltios, aunque admite hasta 4S, la alimento siempre a 5 voltios, y el transmisor de vídeo a 12 voltios, que también admite hasta 4S, pero desde que lo hago así, aunque tampoco me habían fallado mucho, pero así parece que aguantan más, ya que el regulador interno de cada uno sufre menos y se calientan un poco menos. Estañamos los cables del conector de batería y haremos lo mismo con el conector de la PDB. Estañamos intentando hacer una capa, ya que lo soldaremos superficialmente, no metiendo a través de los agujeros. Creamos una capa y ponemos suficiente estaño para que quede luego bien soldado al poner el cable. En este caso es importante, como es mucha superficie, mucho cable, porque es un cable 12 AUG, es importante tener el soldador con buena temperatura, y una vez caliente esperar, porque tardará un poco más, esperar a que quede bien soldado. Y en este caso también la masa, que al ser un cable gordo y la masa que va por toda la placa, siempre cuesta más soldar. Entonces, si podemos dar un poco más de temperatura al soldador y esperar un poco más, pues quedará mejor soldado. Comprobamos que estén bien las soldaduras, que no hayan quedado frías, y procedemos a estañar los cables de la cámara FPV y del transmisor.
ahora estañaremos todos los pads en los que vamos a soldar los cables de la cámara y transmisor, para que, como siempre, teniendo el cable y un poco de calor, quede perfectamente soldado. Y así no calentaremos en exceso ni la PDB ni el cable, y quedará una soldadura bien y no fría. Como hemos dicho antes, soldaremos el de la cámara GPV a 5 voltios y el del transmisor a 12 voltios, y luego el cable de señal del vídeo de la cámara y del transmisor a su correspondiente pad que viene indicado en la controladora. Ahora lo que haremos es soldar los pads de alimentación de cada variador que van en cada esquina. Cada uno tiene su positivo y negativo para después poder soldar los variadores. También estañaremos los pads que van de VCC, que es voltaje directo, para alimentar la KISS, ya que la KISS se alimenta directamente de la batería porque lleva regulador interno. También lo que haremos es, para asegurarnos de que el OSD funciona correctamente, ya que dependiendo de variadores y demás puede dar problemas, le pondremos el condensador a la PDB. Lo podemos poner encima del cable, justo donde la alimentación, y una brida para que no se mueva y se suelte con las vibraciones o golpes. Una vez tenemos todo esto, lo que haremos es, en este caso, es una cinta doble cara que se usa para pegar moquetas y demás, que se encuentra, es una cinta doble cara muy fina, y la pegaremos a la PDB solo quitando el adhesivo del lado de la PDB. Cortando siempre que sobre, haremos los agujeros de los tornillos con un cúter y luego repasando con un destornillador o algo parecido. Esto es importante hacerlo antes de recortarlo, ajustando a la PDB, para que al hacer los agujeros no se rompa justo el borde donde va. Después recortamos el sobrante y así tendremos la PDB aislada del carbono. Como ya sabéis, el carbono es conductor de la electricidad y si está tocando, pues malo. Así que ahora lo que haremos es meter los tornillos de nylon de abajo arriba para poner la PDB en su posición, y después fijar con los separadores con la parte hembra hacia abajo, y nos quedará la parte del separador, al ser hembra macho, hacia arriba para sujetar la FC, la KISS. Y con esto finaliza la primera parte de este tutorial de montaje. Aquí os dejo un vídeo de la siguiente parte, de la segunda parte y última de montaje, y el anterior, que es la de elección de electrónica. Espero que os haya gustado. Un saludo.